Buenas noches a todos. Me da mucho gusto verlos nuevamente en este estudio de los jueves, donde estamos estudiando la palabra de Dios, verso a verso, y estamos nosotros eh, empezamos estudiando el Evangelio de Mateo desde el año pasado, desde hace un año, y ahorita, gracias a Dios, hemos ido analizando verso a verso y estamos ya en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Hace 8 días, recapitulando la lectura, vimos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la ciudad santa, que la hizo montada sobre un pollino, un animalito, un burrito joven, y esa fue la entrada que tuvo Jesús como el Mesías, y la gente lo aclamaba y la gente ponía palmas, ramas de palmas en el camino de Jesús, y también ponía sus capas, ¿verdad? Para que tuviera esa entrada triunfal, el Mesías, el tan esperado Mesías que esperaban los judíos, profetizado en el Antiguo Testamento desde la antigüedad. Sin embargo, ahorita vamos a leer que Jesús, vimos que entra al templo, está todo ese día en la ciudad, y al finalizar el día él regresa a las afueras de la ciudad santa. Recordemos la ciudad de Jerusalén. Si ustedes han visto fotografías actuales de la ciudad antigua, vemos que es como una ciudad amurallada, ¿verdad? Entonces la ciudad de Jerusalén está confinada en un muro, y afuera de la ciudad, pues la ciudad se extiende, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de Jesús, la ciudad de Jerusalén estaba adentro y había poblados afuera. Jesús se iba afuera, entró, estuvo ahí un tiempo, Jesús un día, regresó al otro día, regresa y purifica el templo. Entonces, cuando Jesús purifica el templo, empieza a tirar las mesas y las sillas de los cambistas, como dice en el versículo 12, y las sillas de los que vendían palomas, y, y Jesús clamó con celo, ¿verdad? Que eh, escrito estaba que mi casa era casa de oración y será llamada, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba indignado, pero un celo santo, porque recordemos que en el templo Dios había instituido una manera correcta de acercarse a Dios, y era mediante el sacrificio de animales. Y Dios, los que estamos estudiando los lunes, por ejemplo, que estudiamos Levítico y Números, entendemos que era parte del ritual de limpieza que tenía que entender la nación de Israel para ser santos delante de Dios, purificarse de sus pecados. Porque Dios durante todo el tiempo de a Moisés le dijo: yo quiero una nación de sacerdotes y de gente santa. Y eso es lo que Dios al día de hoy nos sigue pidiendo, que si somos o creemos ser o nos consideramos ser hijos de Dios porque hemos creído en la fe en el Evangelio de Jesucristo, hemos creído por fe, entonces nos pide que nos mantengamos en santidad. Pero bueno, estamos viendo la transición del antiguo al nuevo pacto. Jesús vino a escribir un nuevo pacto para abrogar el antiguo, la ley de Moisés, que era por obras, o que llevaba rituales. Siempre ha sido por gracia, pero había rituales de purificación. Y Jesús vino a hacer un nuevo ritual. Uno donde él iba a derramar su propia sangre, él iba a ser el sacerdote, él iba a ser la ofrenda para expiar los pecados del mundo. Jesús tenía un plan y siempre nos lo estuvo diciendo, lo hemos estado viendo a lo largo del Evangelio. Jesús era el Mesías, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, tiene los atributos de Dios, pero él tenía una misión que era primero expiar los pecados, terminar con el reinado del pecado en su pueblo. Y de eso vamos a partir el día de hoy. Entonces, antes de comenzar con la presentación, bueno, voy a ponerles aquí en pantalla la presentación que se tituló La higuera estéril, aunque la higuera estéril solamente viene narrado del verso 18 al 22. Todo el resto del capítulo Jesús está hablando acerca de Israel. Israel es la higuera. Siempre en la Biblia la higuera representa a la nación de Israel. Vamos a hacer lectura
entonces de la escritura, de los primeros versículos. Dice así Mateo 21:18. De aquí vamos a partir el estudio de hoy. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando de Jesús, y viniendo a una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, vamos a analizar este primer fragmento del Evangelio. Empezamos con la presentación y dice así: Jesús maldice una higuera a la cual él se había acercado para tomar de su fruto, para tomar unos higos, y la escritura nos dice, nos revela el motivo, porque le dio hambre. Eso nos dice el verso 18. Jesús se acerca con hambre a la higuera en el camino, y él solamente quería cortar y quería tomar fruto de la higuera. La higuera sabemos que produce un fruto que son los higos. Es un fruto dulce, es un fruto que pues, es alimento y era un alimento muy común en los tiempos de Jesús, y había abundancia de higueras. Sin embargo, Jesús, al no encontrar, esa es una fotografía de una higuera. Una higuera es un árbol que en su edad, en su etapa, en su desarrollo ya adulto, mide aproximadamente 7 metros de alto y por 7 metros a la redonda. Entonces la higuera era un lugar muy común para que la gente se acercara, tuviera descanso del camino, tuviera sombra, o simplemente eran lugares donde se podían reunir para convivir, para platicar, para ponerse de acuerdo. Aparte que da higos, ¿verdad? Tiene fruto, entonces estar debajo de una higuera era algo muy común en los tiempos de Jesús. Sin embargo, nosotros vemos que esta higuera en particular no tenía ningún fruto. eh, y aquí cabe la pena señalar que ahora el evangelista Mateo nos acababa de platicar que Jesús acababa de purificar el templo, y ahora, yendo nuevamente camino a la ciudad, de camino quiere tomar fruto de la higuera y la maldice por no hallar fruto. Estas son representaciones del propósito de Dios o del propósito de Jesús, para el cual había venido a su ciudad. Jesús había venido para ser el Mesías, para redimirlos del pecado, y ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones prácticamente. Pero luego el evangelista nos presenta esta otra ilustración con la maldición de la higuera estéril, porque se supone que la nación de Israel iba a ser luz para todas las naciones del mundo, iba a ser el pueblo santo que sería el pionero o el elegido por Dios de entre todas las naciones para que llevaran su palabra y se predicara y fueran bendecidas, como le dijo Abraham, en ellos todas las familias de la tierra, y no estaba dando fruto tampoco. El día anterior Jesús había entrado a Jerusalén y había sido exaltado como rey. Ahora Jesús, cuando regresa al templo para limpiar el templo regresa a la ciudad para limpiar el templo, es cuando ocurre este tema de la higuera, ¿verdad? Jesús maldice a la higuera porque está seca. Eh, y la Biblia nos dice que cada vez que se habla de la higuera es un símbolo y una representación de Israel, de la ciudad de Israel. Entonces, la maldición de la higuera tiene la misma importancia en esta historia como la limpieza del templo. Jesús condenó el lugar de liberarlos
Jesús había sido aclamado como rey y ahora Jesús ya los había regañado a todos, ¿va? Les había llamado hipócritas, cueva de ladrones. Entonces Jesús, el día anterior era muy popular y ahora habían visto que lejos de ser el Mesías, el rey, el héroe que esperaban por las profecías del Antiguo Testamento, ahora se han convertido en los enemigos de Jesús. La gente está confundida y Jesús utiliza este ejemplo de la higuera estéril para darnos una lección y una enseñanza a todos nosotros. Eh, Jesús había demostrado que él no había venido como un líder o como un Mesías líder en la política, en todo el aspecto político y militar, sino que él venía a liberar a su pueblo de algo mucho más opresivo que el imperio romano, era el pecado. Y de ahí vamos a partir. Dice por la mañana, Jesús tuvo hambre, ya vimos, se acerca a la higuera. Verso 19, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló en ella nada sino hojas solamente. Jesús quería algo más que hojas. De hecho, pues las hojas ni se comen, ¿verdad? Y Jesús la maldice, dice, nunca jamás salga de ti fruto. Entonces aquí Jesús empieza a ilustrar una gran verdad para que nosotros entendamos que Jesús vino en primer lugar a los judíos. Jesús vino a rescatar a los suyos. ¿Se acuerdan que Jesús no quería pasar ni por Samaria? De hecho, ahorita que llegó a Jerusalén vimos que evitó pasar por el territorio de los samaritanos y se vino por el otro lado del río Jordán y ya cruzó por Jericó para después subir, ascender a la ciudad de Jerusalén. Jesús vino primero a sanar a los suyos, a los judíos. Sin embargo, los judíos no lo recibieron y Jesús produce una maldición. Dice, nunca de más de ti nazca fruto, porque así como Jesús no halló fruto en su pueblo, él había encontrado una nación espiritualmente estéril, igual que la higuera, y degenerada. Las hojas, fíjense cómo empieza a ser una personificación, o empezamos a ver una personificación de la higuera con la nación de Israel. Las hojas representan la religiosidad externa del pueblo judío. Esto es como los fariseos, ellos exaltaban o decían ser amantes de Dios y seguir las reglas de Dios, pero habían mezclado sus propios principios, sus propias tradiciones y habían acomodado la palabra de Dios para sus propios propósitos, como lo acabamos de ver o lo acabamos de leer cuando Jesús viene y limpia el templo, ¿verdad? De todos estos ladrones y los sacerdotes y toda la gente que estaba de los principales religiosos en la santa ciudad, pues se habían convertido en gente de mucho dinero porque explotaban a la población y lo hacían a través de la religión. Solamente te voy a aceptar el animal que vas a sacrificar si me lo compras a mí, ya sea bovino, ya sea vacuno o ya sean aves, ¿verdad? Para sacrificio. Pero la correcta relación de las personas con Dios se evidencia por el fruto que llevan. Y vamos a recordar un poquito las palabras de Jesús cuando está es en el Sermón del Monte. Jesús pronuncia las siguientes palabras. Aquí en Mateo 7:18. Dice así, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y es precisamente este principio lo que estamos viendo en la higuera, en la higuera físicamente de la historia, pero también como la representación de la nación de Israel. No puede un árbol, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A la higuera le estaba pasando lo mismo. No estaba dando fruto, por lo tanto no servía para nada y Jesús la maldice. Porque dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y hasta ahorita no vemos ningún fruto.
en el pueblo de Israel solamente vemos rechazo hacia las verdades bíblicas que Jesús conocía, pero que les estaba enseñando la correcta interpretación y aplicación de la ley de Moisés. Y ellos lo rechazaron, lo estuvieron rechazando, lo estuvieron rechazando. Jesús se ha peleado con los fariseos desde que empezó su ministerio. Nada más que ahorita ya está Jesús en la santa ciudad y ahorita ya es un tema delicado porque ya los religiosos ya no lo soportan, pues le está acabando, está atentando contra sus intereses económicos y también sus intereses de poder, de estar ahí vendiendo sus cosas y poniéndose por encima de la gente, como si eso fuera algo correcto, ¿verdad? Estarse enseñoreando a las personas, poniendo cargas en las personas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Dice Jesús también, lo leímos en Mateo 13:8, cuando está haciendo la parábola de, del Evangelio cuando cae, de la parábola del sembrador, que las semillas caen en cuatro tipos de suelo, ¿verdad? Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a 60 y a cual a 30 por uno. Un verdadero creyente siempre va a producir frutos, aunque en diferentes proporciones, como nos lo está diciendo aquí Jesús. Pero un creyente se le nota una correcta relación de una persona con Dios se hace evidente por el fruto que están dando. El fruto no es otra cosa sino el resultado de su fe, que ya se puede palpar a través de las decisiones, a través de su vida. Jesús maldijo a la higuera y la higuera se secó. ¿Cuándo se secó la higuera de Israel? Bueno, solo habría que ver un poquito la historia, pero nosotros sabemos que 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el emperador Nerón enloqueció y empezó a perseguir a todos los judíos y destruyó el templo que Jesús dijo que él reconstruiría en 3 días, pero los judíos entendieron que fue el templo reconstruido, el templo en el que había visitado Jesús. Él se refería a su cuerpo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la nación fue maldecida porque no halló fruto Jesús. Y Jesús empieza a hacer una cátedra y una explicación, y una explicación de lo que sucede con la higuera estéril. Eh, si nosotros seguimos leyendo aquí en el verso 20 y 21, o del 20 al 22, al ver que la higuera se había secado, dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces aquí encontramos otro principio que Jesús empieza a darnos y que lo puse aquí en su presentación. Continuamos con la presentación de las láminas y aquí vemos, bueno, este es el significado de la higuera en la Biblia, que es la nación de Israel. Eh, Israel representa un pueblo espiritualmente muerto, ya lo dije, y las consecuencias de Israel, pues fue la diáspora, la destrucción bajo el emperador Nerón, ¿verdad? 40 años después. Bueno, continuamos con el principio de la fe que nos está mostrando aquí Jesús. El principio de Jesús. La fe, la fe en Jesús es un canal para experimentar el poder divino y lograr lo aparentemente imposible. Y ahorita Jesús nos va a aterrizar exactamente a qué se refiere, porque no se refiere precisamente a hacer hazañas increíbles, aunque Jesús enseña que tales debe ser la confianza de la fe que tenemos en Él, que podemos hacer cosas realmente grandes, ¿va?
Una cosa escandalosa sería mover una montaña, ¿verdad? Mover una montaña, decirle a una montaña, muévete aquí para allá y que la montaña se arranque, pues parece una hazaña, un milagro superpoderoso, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no está diciendo esto. Me voy a regresar un poquito al texto de la Biblia. Jesús lo que está diciendo es que, en primer lugar, los discípulos dicen que se maravillan porque se secó muy rápido. Pareciera ser que cuando Jesús entra al templo un día, al segundo día regresa y echa fuera a los cambistas, ¿no? Limpia el templo de estos ladrones. Ese día fue cuando Jesús maldice la higuera. Y al tercer día, cuando Jesús regresa, es cuando ven sus discípulos, eso lo vemos por los otros evangelios en la narrativa, que al día siguiente la higuera se había secado. A lo mejor no fue tan inmediato, pero de un día para otro es algo bastante rápido. Algo que si un árbol hubiera estado enfermo, no se seca con esa velocidad. Se hubiera tardado algunos meses o algunos pocos años después, si hubiera tenido alguna enfermedad. Sin embargo, la higuera se secó casi de manera inmediata, de un día para otro. Y Jesús aprovecha también para dar el principio de la fe. Si tuvierais fe y no dudareis, no solamente haréis esto, sino él pone un ejemplo que se usaba en ese tiempo de mover a un monte, dice, quítate de aquí y échate en el mar y será hecho. Y eso nos recuerda que, o si lo pudiéramos parafrasear, eh, podría sonar de la siguiente forma, quiero que sepan que tienen un poder inimaginable a su disposición por medio de la fe en mí. Si creen sinceramente, sin dudar, será hecho y verán el gran poder de Dios en acción. Pero esto no es para capricho, para demostraciones poderosas o escandalosas. Es para que nosotros tengamos esa fe de que tenemos un Dios todopoderoso y si nosotros en oración le pedimos algo, debemos estar seguros que Él nos lo va a dar. Y dijo Jesús, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero Santiago nos aclara como qué cosas podríamos pedir para que lo recibamos. Dice Santiago, piden, se entiende que es en oración, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esa es la clave precisamente. No podemos nosotros pedirle a Dios ganarnos la lotería para irnos de paseo, para andar en autos deportivos, para que tengamos un lujo excesivo. Bueno, si pedimos esas cosas, aunque tuviera, en primer lugar, esa es una fe en otro Jesús, no en Jesús de la Biblia, ¿verdad? Siempre todo lo que pidamos tiene que ser orientado para la gloria de Dios. Si es algo que no le da gloria a Dios, si es algo que contradice la palabra de Dios, si es algo que no aprovecha en el reino de Dios, no nos lo va a dar. Y eso lo dijo Santiago. Y Juan nos escribe lo siguiente, en primera de Juan 14, 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La fe, entonces, es algo que en el creyente existe y que puede mover montañas. Jesús utilizó, si lo recuerdan, una parábola en Mateo 13 de la semilla de mostaza, que de todas las hortalizas, la semilla de la mostaza es la más pequeña de todas. Dice, así es el reino de Dios, que al principio parecía insignificante, era solamente un hombre con 12 discípulos necios y ahora es una de las religiones más grandes y miles o millones de personas han logrado la salvación a través de la predicación de un solo hombre que hizo 12 discípulos y que ahora es una hortaliza gigante, la más grande de las hortalizas. Por eso Jesús puso el ejemplo de la semilla de mostaza. Sin embargo, la fe desinteresada, eh, que es incondicional, y es firme en Dios, eso va a producir en nosotros muchas cosas.
A ver, les voy a poner un ejemplo para ir aterrizando a esto. Tú puedes pedirle a Dios que te suban el sueldo, que te cambie de trabajo, porque a lo mejor estás teniendo problemas porque eres un papá ausente, ¿va? Porque el hecho de tener un sueldo más grande implica, pues, estar ausente en la casa, implica a lo mejor que tengas que entrarle a tranzas, ¿verdad? Y que tengas que ofrecer soborno y que tengas que hacer cosas que ya no glorifican a Dios. Entonces se vale decirle, Señor, yo necesito ganar más dinero, pero si me mantengo en este camino, sé que no te voy a traer gloria, Señor, porque me tengo que hacer igual de rata que mis jefes, ¿verdad? Porque hay jefes que son bien ratones. No sabemos, ¿verdad? Cuando llegamos a un empleo o estamos haciendo un negocio, pero resulta ser que después te das cuenta que pues tu jefe es Mickey Mouse, ¿no? O que te está obligando a hacer cosas que no son éticamente, no son éticas, no son moralmente correctas, a Dios no le agradan. Entonces ahí le dice, Señor, yo necesito ganar más dinero, tú sabes que me hace falta dinero, pero no es, este no es el camino, dame otro camino, dame otro empleo y el Señor te lo va a dar. Esa es una fe que pareciera imposible y más en estos tiempos tan complejos de la economía, pero es una persona creyente con fe en Jesús, firme. Claro que puede pedirle a Dios esos motivos y Dios se lo va a dar. Para si le dice, Señor, dame un coche porque mi vecino, el de enfrente, no lo soporto, me cae bien gordo y ya está estrenando coche, a mí ahora dame uno mejor, pues no te lo va a dar el Señor. No es la fe de la que está hablando Jesús y tampoco se trata de mover montañas por mover montañas. El Señor lo puede hacer, por supuesto, pero Jesús ni siquiera hizo un solo milagro así de escandaloso, aunque sí demostró el poder sobre la naturaleza, pero, pero no era para que la gente lo siguiera por un motivo incorrecto. Jesús quería mostrar la voluntad del Padre y tenía que ser a través de ser una persona mansa y obediente a la voluntad del Padre. No, ni siquiera él renunció a ser él mismo. Él siempre quiso darle gloria al Padre. Vamos a continuar. Les quiero poner otro ejemplo de otro versículo, como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 14:8, que dice, pues si vivimos, fíjense, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La gloria es de Dios. La gloria tiene que ser para Dios. No quitemos los ojos de Dios. Si vamos a hacer algo, si vamos a pedir algo, que sea algo que le dé gloria a Dios. El apóstol Pedro dudó. Primero ve a Jesús caminando en el mar, ¿verdad? En esa noche que había una tempestad. Y parece que es Jesús, pero ¿cómo está caminando sobre las aguas? El apóstol Pedro brinca y dice, si eres tú, Jesús, dime, pídeme que vaya a ti. Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar en medio de una tormenta hacia Jesús, pero cuando se distrae y quita sus ojos de Jesús y ve sus circunstancias, su situación y pierde la perspectiva, se empieza a hundir. Él ya empezó a pensar en él mismo, ya no pensaba en Jesús. Él se fijaba en sus propios intereses y no puede ser así. La nación entera de Israel era como una higuera que había dejado de dar fruto desde hacía tiempo. Jesús vino, no lo reconocieron, no lo aceptaron. La gente que lo recibió con gritos y cantos, pocos días después, ahora iban a gritar para que lo mataran, para que lo crucificaran, que no lo querían a él, que preferían a Barrabás. ¿Cómo somos, va? De volubles. ¿Cómo era la nación de Israel? Y si continuamos la lectura, dice así Mateo, me voy a regresar a Mateo. Vamos a partir de 23, a ver, así, ahora sí. Cuando vino al templo, ahora sí. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Quién te reconoció? Enséñame tus credenciales. ¿De qué seminario saliste? No sé qué le, pero lo están cuestionando, ¿ah? El día anterior habían sido sorprendidos por Jesús cuando les limpió todas sus mesas y los dejó sorprendidos. Ahora ellos ya estaban a la defensiva. Ahora ellos vienen y confrontan a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Verso 24 dice, respondiendo Jesús les dijo,
Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí Jesús empieza a, les da, se defiende, cuestiona la autoridad de Jesús y Jesús hábilmente les dice, yo les respondo si ustedes me responden. Porque ciertamente Jesús pudo haberles respondido de manera directa. Yo vengo con la autoridad del Padre, del Dios del cielo que es mi Padre. Y con esa respuesta, ese día probablemente lo hubieran crucificado. Pero Jesús todavía no había terminado su ministerio terrenal. Todavía le faltaba dar unas últimas lecciones a sus discípulos y a nosotros, por supuesto, que somos creyentes también. Jesús con esa agilidad, con esa mente de Dios, les da una respuesta para no responderles y no sufrir ningún agravio. Él está cuestionando que Juan el Bautista, con qué está supeditando su respuesta a que ellos respondan si Juan Bautista realmente era un profeta o no. Pero aquí lo que llama la atención es ver cómo ellos en su mente son ya tan insensibles a las verdades que Jesús está presentando, a las verdades obvias, porque Jesús estaba sanando, haciendo milagros que ningún otro profeta había hecho, les había recuperado la vista a los ciegos, había hecho andar a paralíticos, había resucitado muertos, había hecho una infinidad de milagros, pero ya eran ellos tan insensibles que ya no, ya dejaron de ver, ya no quisieron ver, y eso es algo bien terrible, porque cuando la incredulidad investiga la verdad espiritual, entonces está predispuesta a rechazarla. Ya no importan los argumentos, ya no importan las evidencias, ellos ya están predispuestos a rechazar. Así que ellos aquí se ve cómo traman y empiezan a analizar si decimos que A y si decimos que B, pues no nos conviene porque no vamos a llegar al propósito que nosotros queremos. Ellos sabían que Juan el Bautista, que ya había muerto bajo Herodes, eh, era un profeta que el pueblo respetaba y Juan respaldó el ministerio de Jesús. De hecho, Juan dijo de Jesús, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado a Jesús, porque Jesús, Juan el Bautista presentó a Jesús como el Mesías, como el Salvador y como el Señor. Y entonces los fariseos no les convino dar una respuesta bíblica y simplemente dijeron, pues no sabemos. Y Jesús le dijo, bueno, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces le acontece lo que a la higuera que acabamos de leer, una higuera estéril y el fin era su maldición. Dios es Dios y nosotros los hombres somos seres finitos, necios, chiquitos. Y Dios, a pesar de su gran amor y su gran misericordia, tiene un límite. Fíjense lo que les voy a comentar, porque no quiero que me tachen de hereje ni mucho menos. Dios, yo siempre hago una pregunta así, esta pregunta la hago y es una pregunta capciosa. Dios, ¿qué tan grande es su misericordia? Y muchos me van a responder, no, pues es infinita. La misericordia de Dios es para siempre y está bien. La misericordia de Dios es para siempre, su amor es eterno, pero para los para los suyos, para sus hijos, porque nosotros somos hijos de Dios y también somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestra maldad delante de Dios. Ahora somos santos, ¿verdad?
Posicionalmente somos santos, aunque seguimos pecando, pero Dios, su misericordia no se termina. Pero con las personas que se pierden, como los fariseos, los religiosos en la época de Jesús, su misericordia tiene un límite. La humanidad llegó al límite a Dios también y dijo en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios dijo, yo no tengo por qué contender con estas personas eh, para siempre, porque no somos iguales. Así que el amor y la misericordia de Dios es eterna para los suyos, para los que se salvan, pero para los que se pierden, es así. Jesús, Jesús está entonces haciendo lo mismo que vemos en Génesis 3. Déjenme, déjenme regresar aquí al texto. Jesús simplemente ya no quiso discutir más con ellos. Yo tampoco les digo con qué autoridades estas cosas. Ustedes no quieren entender y no van a entender nunca. Y Jesús simplemente guarda un silencio. De aquí en adelante Jesús ya no se va a defender. De aquí en adelante ni aún con Pilato se quiso defender Jesús. Su palabra estaba cerrada, pues para una persona que no quiere entender, que es necia, ya no hay verdad, ya no hay nada y Jesús ya no va a contender con ellos. Eh, si leemos el versículo 28 al 31, Jesús sigue hablando, ¿verdad? En el foro están sus discípulos, pero también están todos estos principales y sacerdotes. Dice, ¿pero qué os parece? Les pregunta, ¿verdad? ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ven a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y él respondiendo le dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Y quiénes respondieron? Pues los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, los principales. El primero. Jesús les dijo, de cierto, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo está esto? Bueno, esto es una caracterización de las respuestas de personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Hay personas que aceptan el Evangelio y que levantan la mano, ¿no? A ver, ¿cuántos de aquí quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador? Y muchos levantan la mano ahí el domingo, ¿no? En el servicio dominical. Y algunos otros no. No, no, pues sí vine, pero pues no, no estoy convencido todavía no puedo tomar una decisión. Y este es el ejemplo, digo, si lo vamos a caracterizar, es la respuesta del Evangelio. Este fragmento lo podemos hacer así. Hay personas que van a la iglesia, que se dicen ser cristianas, pero no hacen la voluntad del Padre. Y hay personas como los publicanos y las rameras, que son el ejemplo máximo de pecador. Bueno, un gentil se quedaba corto. Para los religiosos en el tiempo de Cristo estaban primero la nación, los judíos, varones, luego como marginados de la sociedad, pero dentro de la sociedad estaban las mujeres y los gentiles, ¿verdad? Y los enfermos, por ejemplo, los que tienen lepra. Pero los publicanos y las rameras se salían, según ellos, del círculo, del alcance de la misericordia de Dios. O sea, estaban en lo más apestoso de la profundidad del pantano. Los publicanos y las rameras, los publicanos, como el evangelista que está escribiendo este evangelio, Mateo, ellos no solamente se consideraban pecadores y no eran super pecadores, porque además eran traidores. Eran gente traidora a la patria, porque cobraban impuestos a sus consiervos, a sus consiervos, a su misma gente, y tenían permiso de parte de Roma para robar, porque cobraban impuestos y una parte se lo echaban a la bolsa, tenían ese permiso de todo lo que cobraran, además ese excedente era para ellos. Entonces eran traidores a la patria. Y las rameras también era lo peor de lo peor, lo más bajo por la justicia de los fariseos.
Sin embargo, nosotros vemos durante el ministerio de Jesús que fueron los que realmente se pudieron arrepentir, los pobres en espíritu, y que de ellos sea el reino de los cielos, y no de los fariseos que pensaban que su justicia era correcta. Entonces, Jesús les está diciendo que la respuesta de ellos es como una persona que dice sí ser cristiano, pero realmente es estéril, como la higuera, como la nación de Israel o como estos religiosos y principales sacerdotes. Todos ellos no estaban dando ningún fruto. Por eso es que los publicanos y las rameras, que realmente se habían arrepentido, habían alcanzado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, para entrar en el reino de los cielos. Y no necesariamente significa eh, que dice, van delante de vosotros. Realmente ellos, los publicanos y las rameras, arrepentidos, entrarían al reino, mientras que los otros no van a entrar. No, no significa van a entrar primero, sino que nada más van a entrar los pecadores arrepentidos y regenerados y que han dado fruto, pero todos aquellos que se creen muy buenos en su propia vista, ellos no entrarán, porque la salvación es por fe en el Evangelio de Jesucristo, en la obra expiatoria de Jesús. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué, qué situación tan complicada, ¿verdad? Continuamos la lectura y dice así, oíd otra parábola. Ahí les va otra. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo, porque le tenía por profeta. Bueno, Jesús todo este tiempo ha estado discutiendo con los fariseos. Y con esta última parábola, Jesús les está tratando de explicar. Dice, hubo un hombre de padre de familia, el cual plantó una viña. Por otras analogías y otras parábolas que Jesús ha hecho, sabemos que el padre de familia es Dios, ¿verdad? Y dice, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, es decir, de toda la tierra, de todo el territorio, de todo el mundo, ocupó solamente un espacio, lo cercó. Podría ser la nación de Israel, ¿verdad? De esta higuera. O sea, de todo el mundo plantó una viña, porque la nación de Israel era su pueblo, el pueblo de Dios, así se llama. Y cavó en ella un lagar, que es para poder procesar, machacar las uvas para producir el vino, ¿verdad? Edificó una torre, arrendó unos labradores, ¿verdad? Puso ellos autoridad sobre este pueblo. Yo así lo entiendo y así, porque está hablando de Israel
y está hablando de ellos que lo están rechazando. Y cuando se acercó el tiempo del fruto, mandó, mandó a labradores, mandó a su gente, ¿verdad? Para que recibiesen los frutos. Pero los labradores, en lugar de hacer lo correcto, los golpearon, los mataron, como a los profetas. Jeremías lo intentaron matar, ¿verdad? Y Jesús se lamentó porque era un pueblo que mataba a los profetas, los perseguía. Era una nación estéril que no terminaba de entender. Y Jesús está ilustrando que así el pueblo, la nación de Israel, estaba haciendo. Y y no solamente terminaron con sus profetas y terminaron malinterpretando su escritura, sino que el Señor, el dueño del viñedo, manda a su hijo y al hijo lo matan para quedarse con él. Jesús es el Hijo de Dios que vino a recuperar y que vino a cosechar el fruto de su nación. Pero cuando viene Jesús solamente encuentra rechazo entre los principales, entre los religiosos. Hubo gente judía, por supuesto, como sus discípulos y mucha gente que le seguía a Jesús, pero no era el pueblo, eran aislados, ¿no? Eran separados. Entonces, Jesús se convierte, como dice el Salmo 118:12, en la cabeza, en la piedra angular, la cabeza del ángulo. Jesús es aquel enviado por Dios para cosechar de lo suyo, pero no halló nada en el pueblo en el pueblo judío. Como no pudo encontrar ese fruto deseable, incluso matan a Jesús. Entonces el evangelio se predica hacia el resto del mundo, a los gentiles, a otros, como dice la escritura. eh, Dice, la piedra que desecharon, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El evangelio o la salvación no solamente es para los judíos. Aquí podemos entender cómo los judíos quedan en una situación como que el Señor los pone en la banca porque no los ha desechado. Simplemente ahora le he dado a otra gente para que produzca frutos de él. Nosotros como creyentes necesitamos manifestar por medio de nuestras acciones que realmente somos hijos de Dios. Cuando alguien se acerca y me pregunta, oye, ¿tú crees que podemos tener la seguridad que somos salvos? Le digo, pues sí, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero algo inequívoco, algo que no es subjetivo y que no es yo siento que sí soy, es analicemos nuestra vida, a ver si encontramos frutos dignos de ser llamados verdaderamente cristianos. Si no estamos dando fruto, bueno, yo lo entiendo que puede ser por dos motivos, uno de dos. O no somos verdaderos creyentes, y no nos ha amanecido la luz del Evangelio, esa es una opción. O dos, este, esa semilla no cayó, o esa semilla que es la palabra de Dios o el mensaje, no, apenas no ha caído en tierra fértil. Falta algo para que crezca, ¿verdad? O a lo mejor no hay fruto, pero ya hay un arbustito. A lo mejor está sucediendo esto. No sabemos con certeza que somos verdaderamente, hemos sido regenerados por Dios hasta que veamos de manera inequívoca que estamos dando fruto, que estamos haciendo buenas obras. Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia y sabemos que hemos sido injertados en el pueblo de Dios porque hemos creído. Y como hemos creído, entonces se producen una serie de decisiones y de acciones que glorifican a Dios en nuestra vida. Eso es bueno. Entonces, los judíos no estaban dando fruto, fue una nación
difícil, estéril, rechazaron a su Mesías y ahorita están en la banca. Ellos al día de hoy siguen esperando a que Jesús venga, pero las profecías bíblicas dicen que a ellos algún día, cuando se levante el anticristo, sus ojos serán abiertos, la iglesia será quitada de este mundo y entonces ellos entenderán que realmente Jesús era el Mesías que ellos esperaban y se van a convertir y ellos van a predicarle al resto del mundo, ¿va? Y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y después será el fin. Cristo regresará a rescatar a los judíos fieles que se hayan convertido a Cristo, pero ahorita están en la banca. Los soldados romanos fueron los que crucificaron a Jesús, fueron los autores materiales, pero realmente quienes lo rechazaron todo el tiempo fue el mismo pueblo judío. A la fecha nosotros podemos encontrar judíos mesiánicos, es decir, judíos que han creído en Jesús, pero el resto, el grueso de la nación de Israel sigue teniendo solamente el Antiguo Testamento, ya no tienen templo, y no tienen a Cristo. ¿Serán salvos? ¿Acaso estas personas? La palabra es muy clara. La salvación solamente es a través de la fe en Jesucristo. Punto. Y todas estas personas, pues ahorita están esperando, haciendo otras cosas. Y es muy triste ver cómo hoy en día, por ejemplo, en Israel está la capital del movimiento LGBT, en Tel Aviv. Es la capital del homosexualismo, de toda esta doctrina LGTBI que ya creció, ¿verdad? En varias siglas. Y hay judíos que no les ha amanecido. Dios le plació que el evangelio fuera predicado a otras personas que no eran de la nación de Israel por su necedad, pero van a regresar. Ellos van a regresar a la cancha. Cuando la iglesia sea tomada, sea quitada del medio, a ellos van a entender, como los discípulos de Jesús, cuando después de que resucitó Jesús iban camino a Emaús y Jesús aparece con ellos y Jesús les empieza a revelar eh, a lo que decían las escrituras acerca de Jesús a todo lo largo del Antiguo Testamento y después ellos entendieron que estaban caminando con Jesús, que Él había resucitado. Y hoy en día sabemos que está sentado a la diestra del Padre, pero nos ha enviado a su Espíritu Santo que mora en los que creemos en Él. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que entonces esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude a dar fruto, porque esa es prueba inequívoca de que somos verdaderos creyentes. Señor, yo quiero creer en ti. Yo sé que creo en ti, pero pues sigo de enojón, sigo de violento, sigo de fornicario, sigo de mentiroso, sigo de mentirosa. Señor, ayúdame, concédeme un verdadero arrepentimiento para que empiece yo a ver que realmente tu Espíritu Santo mora en mí. Una persona que se dice ser creyente y que lleva años con un pecado oculto y del cual no se ha arrepentido, pues es difícil creer que el Espíritu Santo durante todos esos años ha morado dentro de él. Esto es para que nosotros tomemos conciencia, hagamos un análisis, de veras, meditemos acerca, reflexionemos acerca de nuestra conducta y digamos, Señor, a lo mejor sí necesito tu ayuda porque no estoy dando el fruto, a lo mejor soy como esa higuera estéril, pero yo sé que te amo, yo sé que me amas. Ayúdame, tengo prisa, Señor, por empezar a dar frutos, aunque sean unas manzanas chiquitas, pero ya que se vea algo, Señor. Yo sé que todo esto, por ejemplo, el sentarnos 2 veces por semana, abrir las escrituras, los jueves estamos leyendo verso a verso el Evangelio de Mateo. Los lunes estamos dando un panorama breve de todo el Antiguo Testamento. Todo esto nos limpia nuestra mente, leer la Biblia, orar, ¿verdad? Nos va a ir produciendo en nosotros un cambio en nuestro interior. Y ya en cuanto menos cuenta, ya pasaron meses y ya no has dicho una sola mentira, o ya no te has peleado, o el problema que tengamos, todos tenemos luchas, mis hermanos, pero la palabra de Dios nos limpia, nos santifica, produce en nosotros fe, y esa es la única manera que Dios nos ha dicho que podemos ser limpios, ¿verdad? A través de su palabra. Su palabra nos purifica.
Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco mucho a todos los que se pudieron firmar. Yo los animo a que no se cansen, a que sigamos firmes en el Evangelio, que sigamos firmes dándole mucho fruto a nuestro Señor, porque el Señor viene pronto por su iglesia y Jesús va a venir por una iglesia gloriosa. Habrá cristianos que den mucho fruto, otros menos, otros, pero todos tenemos que llegar con algo en nuestras manos. No podemos recibir a Cristo con las manos vacías. Hay prisa y urgencia por nuestra santificación, porque empecemos a dar ya un fruto digno de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ahora tener un panorama más claro, Señor, del motivo por el cual los judíos ahorita están en la banca. Entendemos todo el rechazo, no quisieron entender, no quisieron creer en Jesús, aún teniendo y viendo cosas que ninguna otra generación ha visto, milagros tan magníficos. Señor, no quisieron creer porque no estaban cegados, Señor. Ellos querían a un Mesías que los liberara de la opresión de los romanos, que pusiera confíen en el pecado, de la maldad del mundo, de la injusticia, pero tú tenías en mente primero salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, Jesús, y no te pudieron reconocer. Padre Santo, que a nosotros no nos pase así, bendice a nuestra familia, a nuestros hijos, danos paz y ayúdanos a producir mucho fruto, porque esto es para tu gloria, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oro por cada familia aquí firmada, aquí representada. Bendícelos y guárdalos para tu gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir?